de la tarde, justo del día 12 de mayo, Día de la Fonoaudiología Argentina, y acá estamos todos encontrándonos, todos y todas. La verdad que está buenísimo poder ver que somos tantas y tantos los que estamos juntos en esta tarde. Vamos a hacer un par de avisos con respecto a las entradas en esta conferencia. Como verán, lo ideal es que esté apagado el micrófono y la cámara para que tengamos mejor señal, no se corte el audio y los disertantes puedan brindarnos todos sus conocimientos sin ninguna dificultad. Así que ese es el primer pedido. El segundo pedido tiene que ver con esto de renombrarse en cada uno. Hay algunos que se llaman iPad, otros se llaman LG no sé cuánto, entonces estaría bueno que cada uno pusiera su nombre y su apellido, así podemos identificarnos todos. Vamos a contarles que vamos en un ratitito a dar inicio a la conferencia. La idea es que al finalizar vamos a dar apertura a las cámaras y a las preguntas que ustedes la pueden ir escribiendo en el chat para que no tengamos ningún inconveniente y toda la conferencia se pueda dar de manera tranquila y sin interrupciones. Está bueno encontrarse, mucha gente que hace mucho que no vemos, y creo que, bueno, antes que en este tiempo de pandemia, lo bueno ha sido estas reuniones, estos encuentros, que gracias a la virtualidad, a la tecnología, nos ha posibilitado estos encuentros de nuevo y poder juntarnos con gente que hace mucho que no vemos, y les da posibilidad, por supuesto, a mucha gente también que pueda acceder, en este caso, a este taller y a esta conferencia. La charla va a ser grabada, esta conferencia va a ser grabada, y así que en principio no haría falta que cada uno grabe, si eso es lo que están preguntando. Si no logras escuchar, hay algunas personas que no escuchan, pero bueno, fíjense de revisar sus dispositivos, tienen este tiempito para ver si se puede escuchar y se puede ver. Todavía hay gente que está entrando, así que en un ratito nomás vamos a dar comienzo. Fíjense, los que no escuchan, fíjense por favor en sus dispositivos, tiene que ser algo de la configuración de ustedes. En principio desde acá está todo correcto, hemos probado la plataforma más temprano y en reuniones anteriores, y con respecto a eso no había dificultad, así que seguramente tiene que ser de sus dispositivos o sus computadoras. Les pedimos que ustedes silencien sus micrófonos, por favor. Les contamos que, bueno, en este tiempo hemos decidido hacer esta inversión, es una inversión de colegio, en este tiempo de pandemia, contratamos Zoom, y tuvimos una muy buena noticia, que esta reunión tenía más de 100 personas inscritas, lo cual hizo que, bueno, por este mes pudiéramos contratar un paquete un poquito más grande, para que todos pudiéramos estar y no quedara nadie afuera, ya que era un evento muy importante en nuestro día. Así que bueno, eso es uno de los gastos que hemos tenido en este tiempo, pero creemos que es una inversión. Bueno, ¿están pudiendo escuchar entonces? ¿Controlen? Sí. Gracias a ustedes. La verdad que, bueno, a pesar de esto que estamos viviendo, los encierros, la falta de trabajo y todas las incomodidades que podemos estar transitando, bueno, hay algunas cosas que son positivas, y una es esa, que podemos llegar, gracias a estas herramientas, podemos llegar a brindar estos cursos que, en este caso, este curso se dio el año pasado, esta conferencia se pudo dar el año pasado,
también tuvimos muy buena convocatoria, pero por supuesto que siempre hay gente que queda afuera porque es más difícil, porque es día de semana, hay que viajar. Entonces, bueno, eso es lo bueno que estamos teniendo ahora. Se escucha bien, muy bien. Uy, de Rosario, qué bueno, qué bueno. La verdad que está buenísimo, la verdad que está buenísimo y les agradecemos mucho que estén presentes. El colegio está trabajando el triple, creo que en este tiempo, porque bueno, como habrán visto hay muchas cosas que se van modificando, es una situación muy dinámica, con escenarios muy dinámicos. No sabemos cuándo se volver a la normalidad, si es que antes eso era normal, no se sabemos, pero bueno, en principio vamos a tratar de seguir avanzando en todo lo que podemos. Las comunicaciones están siendo casi diarias, tenemos todos los días comunicaciones que van saliendo en nuestro mail o nuestras redes, así que les pedimos, siempre hacemos estos avisos, que por favor actualicen sus datos. Nuestras secres están trabajando desde su casa, las tres, eh, con muy buena predisposición, están trabajando muy bien, contestando los correos y haciendo las facturaciones correspondientes y todos los trámites que tienen que ver para que este colegio siga funcionando, así que por supuesto les agradecemos a ellas. Ellas mandaron un mensaje también para todos, con respecto a nuestro día, así que también se los hacemos partícipes a ustedes. Acá me están diciendo eh, que la grabación va a estar disponible mañana en nuestra página web, así que no hace falta que ustedes la graben. Quédense tranquilos, tranquilas, que va a estar disponible. Así que mañana en la web la van a poder encontrar. Aquella gente que quedó afuera porque no se pudo inscribir o porque no pudo asistir por el horario, van a poder contar con la, con la conferencia en nuestra web. Hay gente de Neuquén también, Valeria Fernández. Bueno, un abrazo también para todos. Gracias. Ya que estamos, puedo contarles que este sábado, ya va a salir el aviso, pero desde FACAF se va a hacer una reunión también el día sábado, 16 de mayo a las 10 de la mañana, bueno, para hablar un poco también de esto que está sucediendo a nivel nacional sobre la fonoaudiología en pandemia. Así que bueno, ya pronto van a tener el comunicado para que se puedan inscribir y participar de esa conferencia también. Bueno, todavía falta gente de entrar a la sala, pero si les parece, le damos comienzo, ya han pasado 8 minutos, ahí está mi compañera, Lorena Crespo, querida Lore Crespo. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este día. Creemos que la mejor forma de festejarlo es esta, va a estar siendo, así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a Lore para que continúe con esta jornada. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien, Cari? Se escucha perfecto, muy bien. Bárbaro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que hoy nos encuentra celebrando nuestra profesión, como dijo Cari. Gracias, muchas gracias por elegir disponer su tiempo en este compartir. Antes de dar comienzo a la conferencia que tenemos prevista para hoy, queremos acercarles algunas palabras que quizás tienen un poco más de sentido en este contexto y en este momento que nos toca vivir. Nos atraviesa un tiempo diferente, yo diría de cierta rareza y excepción, un tiempo que nos pide desactivar pilotos automáticos para ensayar otros modos y otros formatos, y quizás el armado de nuevos vínculos. Un tiempo transformador. La comunicación es el sentido y el porqué de nuestra práctica. Las palabras que nacen, los silencios que entienden, las miradas y los gestos, un discurso que se arma, un sonido que se escucha por primera vez. Nos interpela la realidad y nos invita a preguntarnos por nuestro propio quehacer, volver a mirar el territorio, volver a cargar de sentido esa práctica y quizás poner en pausa y rearmar.
Y si el aislamiento estuviera dando lugar entonces a modos nuevos, a posibilidades de lectura y de creación. Lila Feldman decía en estos días que a partir de esta pandemia, leer y escribir, habitar los espacios y tiempos en los que la palabra crea intimidad, se ha vuelto aún más imperioso. Tal vez la intimidad sea eso, el momento minúsculo y poderoso en el que inventamos junto a otras, junto a otros, un nuevo modo de leer y de escribir, de hablar, de soñar y de ser con otros. Los invitamos entonces a reinventarnos, a apostar, a defender, a seguir sumándonos y abrazar virtualmente, por ahora, esta profesión que tanto navegamos y que tanto queremos. Ahora sí, entonces, la vamos a invitar a Gladys a que se vaya activando su micrófono y su cámara. También a Mariano, que es nuestro asesor legal, para que lo vayan viendo. Para poder dar comienzo a esta conferencia de hoy, Pericias Fonoaudiológicas, que va a estar a cargo de Gladys Fernández de Soto, fonoaudióloga, jefa del servicio de la unidad audiológica de alta complejidad de la Clínica Reina Fabiola, y además fonoaudióloga que cuenta con muchísima experiencia en este tema que vamos a abordar hoy. Así que si andás por ahí, Gladys. Acá estoy. Buenísimo. Hola, Gladys. Hola, Gracias. Lore. Muchas gracias. Te vamos a pasar la palabra a vos. Vamos a seguir charlando un poquito, que vos cuentes cómo vas a iniciar esta presentación. Me vas a dar el pase cuando vos quieras a que habilitemos lo que sigue. Karina y a todas las colegas y los colegas del Colegio de Fonoaudiólogos y bueno, felicitar a todos en este día de nuestra... la verdad que vos has dicho muchas cosas, sorprendido y que pensábamos que íbamos a pasar por estas circunstancias. Como verán, acá atrás hay un hermoso ramo de flores que quiero agradecer al colegio porque fue un hermoso gesto, la verdad, para adornar esta hermosa conferencia compartida de esta manera que es tan diferente. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo antes de comenzar específicamente con el tema que hoy nos convoca, me gustaría compartirles primero un pequeño relato que justamente lo compartió, valga la redundancia, un periodista en una radio y que creo que es muy motivador para los tiempos que transcurren, porque yo creo que ha llegado el momento de que cada una con el saber que tenga, poco, mucho, suficiente, está bueno poder compartirlo con el resto para que todos crezcamos. Así que si Lore vos das inicio, me gustaría compartir este video. Perfecto. Vamos a ver si escuchamos bien. No, no se escucha, me parece. No se escucha, Aus. Si me permitís, Aus, si no haces otra prueba, si querés, pasame y yo lo comparto acá. Un segundito, así podemos compartir esto que Gladys quiere mostrarnos. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Un segundito. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí está. Ahí está. Están viendo, ¿no es cierto, la pantalla? Sí. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver si lo logramos. No, no se escucha.
No se escucha, Lore, ¿eh? No, no se Bueno, está escuchando, Lore. bueno, qué pena, porque yo lo escucho perfecto. Qué cosa Uy, qué rara. lástima. Ustedes no saben la cantidad de veces que lo hemos probado. Bueno, Gladys, si querés, Bueno, para no demorar, si querés hacemos un nuevo intento al sí. final. ¿Querés? Si te parece. Em, Bueno, dale, dale. Sí, sí. Sí, activado el rápidamente. audio, Lore, en Es tu la video. experiencia, ¿Cómo? Si estaba perdón. activado el audio en tu video, Lore. Nada más Sí, que, sí, estaba así. bueno, bueno, a lo mejor lo probamos más tarde. Sí, probé de las dos maneras, pero bueno. Paso, Gladys. Ahí, Sí, en la Ahí, compu, más seguro. Sí, ahí listo. está. perfecto. Está grabando, gracias. Mil disculpas. Problema. Seguimos. Espérate. Para que ahora, no Gracias, sé por Gladys. qué, espérate que me aparece un... Ahí está, ahí está. Bueno, les decía entonces que la convocamos a Mafalda, que es la que quiere, bueno, aprender algo importante y como les decía, lo importante es capacitarnos cada vez más en el área que cada una haya decidido trabajar. Y así como dice Mafalda, aquí no se rinde nadie y en eso vamos a intentar transmitirles la experiencia. En realidad, mi experiencia en esta materia, que es el rol de la fonoaudiólogo, del fonoaudiólogo en el área de pericias, fue casi autodidacta, porque en realidad en la época que, bueno, que yo estudié y que luego hice la licenciatura, había muy poca información sobre eso y para nosotros era totalmente nuevo. Nosotros tenemos que saber que nuestra disciplina fonoaudiológica puede desenvolverse en diferentes áreas, desde lo asistencial, desde la promoción y la prevención de la salud y también la educación, en la investigación y también en la gestión. En estas áreas he pasado y en algunas sigo estando y donde uno adquiere mucha experiencia, pero a través de competencias específicas de desempeño. Estas competencias específicas de desempeño van a ser de acuerdo a cada una de las especialidades de nuestra profesión: habla, voz, audición, la motricidad orofacial o el lenguaje. Cuando hablamos de competencias, justamente, me remito a lo que dice la Real Academia Española sobre las competencias y también a lo que simplifica en 8 tipos de construcción de competencias este filósofo francés que vive en Suiza y trabaja en la Universidad de Ginebra. Habla de que las competencias son capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, destrezas, carácter y valores de manera integral para diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida, tanto en lo personal, social y laboral. Pero también lo define como conocimientos y habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender y transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. Philippe Renaud habla de construir esas competencias. ¿Y cómo las construyen? Permitiendo enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. Y esto tiene mucho que ver cuando hablamos de lo que es pericias. Desde el nivel académico, nuestra universidad, el perfil profesional que le da al licenciado en fonoaudiología habla de que es el único ejecutor de presentaciones o de prestaciones, perdón, en la prevención, la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación de la comunicación humana en relación a estas áreas que hemos estado nombrando anteriormente. Pero también está capacitado para desarrollar actividad profesional tanto de forma independiente en la parte privada y también en la parte estatal, o sea, en la parte pública, en el área sanitaria, social, educacional y fíjense ustedes que hace hincapié en lo laboral, jurídico y pericial. Y dentro del ámbito laboral capacita para desempeñar las funciones que vemos que tienen que ver con la detección, con el diagnóstico y el tratamiento de patologías que compete a la formación
destinado tanto a niños como a adultos. También patologías, o sea, la prevención de patologías mayores, y dice que prepara también para la asistencia que tiene que ver con la actuación en todos los fueros del área judicial como perito de su especialidad. Por lo tanto, entonces, me permití indagar en algunas universidades, como es la UBA, referente en nuestro país, y habla de que en el campo ocupacional y las incumbencias, prepara al licenciado en fonoaudiología en el área legal, en auditorías, peritajes, asesorías y consultorías. También asesorar y efectuar dictámenes, arbitrajes y peritajes fonoaudiológicos. Sin embargo, en otras universidades que estuve indagando, en la de Chile y de Colombia, no especifica si están capacitados para esto. Entonces, vamos directamente a lo que significa la palabra pericia. Pericia viene del latín peritia, que justamente lo que implica es la sabiduría y la experiencia en una determinada materia. Esto tiene que ver con las competencias que hablábamos antes, ¿no? Que viene de la palabra, de la palabra periens, que puede traducirse como probado, y el sufijo ia, que es indicativo de cualidad, según estos autores. Entonces, el perito judicial es un profesional especializado en una materia determinada y que se ocupa de actuar, en este caso, como una fuente de consulta experta en la resolución de un proceso judicial en particular. Hay diferentes tipos de peritos. Existen peritos que van a ser los nombrados por el juez, que este sería el perito oficial, y los designados por cada una de las partes, que puede ser tanto de la parte del actor como la parte demandada. ¿Cuál es la función entonces de un perito? Perdón que voy a pasar a ver si puedo, ahí está, que me estaba molestando en la presentación, ahí estamos. ¿Cuál es la función entonces de un perito? El perito debe elaborar un informe judicial. ¿Qué es un informe judicial? ¿Qué representa? Es una pieza clave dentro de cualquier investigación. Y en este informe judicial que hace el perito, debe estar la opinión bien fundada de este perito. También en detalle a qué conclusiones llegó de acuerdo a la pericia que se realizó. Y junto con el informe judicial, el perito también debe entregar de manera detallada, enumerando los materiales o las técnicas que utilizó para realizar la investigación, y también fundamentar, muchas veces hasta con bibliografía, la opinión como experto. A ver, ¿y ahora qué pasó? Que no pasa. Ahí está. Ahora bien, ¿qué debe constar un informe pericial? El informe pericial siempre va a incluir una descripción detallada, ya sea de un objeto o de una persona o de una situación en estudio, y la relación de todas las operaciones practicadas durante la pericia que se ha realizado. Como les dije, hay enumeración de medios científicos y técnicos que se utilizan para emitir ese informe y las conclusiones de dicho informe. Dentro de este citado informe del que estoy hablándoles, suelen también incluir los resultados obtenidos, sean, por ejemplo, en el caso de pericias sobre la parte audiológica, vamos a incluir los estudios que hayamos hecho de la especialidad y las técnicas que se utilizaron. Es decir, en concreto, esos documentos van a aparecer y nos van a dar pie a las conclusiones en que hemos llegado en la materia que se nos involucra. Todos estos elementos y estos resultados, ¿en qué etapa van a servir? En la etapa probatoria del juicio. Van a ser un instrumento fundamental, no solo a la hora de clarificar los hechos que se abordan en el proceso, y esto va a ser leído tanto por el juez como por las partes. Ahora bien, esto es la parte teórica, ¿no? Ahora me gustaría comentarles y pasarles un poco cuál ha sido mi experiencia en este campo.
primero a modo, digamos, folclórico de contarles que uno puede actuar en diferentes tipos de pericia. Mi primera experiencia fue más allá de hace 30 años y fue en un juicio de divorcio. Ustedes dirán, ¿qué hace una fonoaudióloga en un juicio de divorcio? En realidad fue en ese momento donde el actor, que era el hombre, presentaba un cassette donde su ex mujer, bueno, decía cosas que no, digamos, no sé si hablaba de acoso, de problemas de la pareja y que él lo ponía como prueba. En realidad yo me vi como desbordada en esto porque más allá de que, bueno, en aquel momento a veces uno hace varias áreas y algo de voz hacía, pero bueno, no tenía los elementos adecuados. En ese momento no existía laboratorio de voz y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces recurrí al laboratorio audiológico de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí me contacté con el ingeniero Fuchs, al cual le planteé mi problema. Él me dijo, podemos usar el estroboscopio. Pero hete aquí que a nivel de Argentina el estroboscopio en ese momento aún, no sé si después se logró, pero no tenía validez legal, cosa que sí era en Estados Unidos, pero no aquí en Argentina. Por lo tanto, bueno, se desestimó la realización de esa pericia, digamos, como elemento como elemento probatorio. Pero bueno, fue mi primera experiencia y la verdad que fue hasta un poco graciosa. ¿Qué quiero decir con esto? De que podemos actuar en diferentes campos como peritos. A mí me tocó Gladys, actuar, ¿perdón? Gladys, ¿cómo estás? Sí, dime, Mariano. Eh, brevemente, si podés contar otra vez el caso, porque hay algunas personas que se están quejando que se cortó justo en el caso que comentaste, que era un divorcio y Ah, que bien. efectivamente Bueno, bueno, eso se cortó. Si bueno. podés A ver, repetirlo brevemente como para que... bien. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Me escuchan todos? Está perfecto, perfecto. Bueno, contaba que mi primera experiencia fue un juicio de divorcio y yo me preguntaba, y seguramente ustedes también se preguntan, ¿qué participación puede tener una fonoaudióloga en un juicio de divorcio? Y en realidad en ese momento, que esto les estoy contando algo que pasó hace más de 30 años atrás, era que el actor ponía como prueba un cassette donde su ex esposa hablaba mal de él y bueno, hablaba de acosos y demás cosas que él quería probar que no eran ciertas. En ese momento yo comenté que me sentí desbordada porque en realidad no sabía qué hacer, no existía laboratorio de voz y me dirigí al laboratorio de aplicaciones auditivas de la Universidad Nacional de Córdoba y allí me contacté con el ingeniero Fuchs. Esto porque se los cuento, porque cuando uno no tiene la posibilidad de hacerlo solo, puede convocar a otros profesionales. En Córdoba, en ese momento, eran palabras mayores hablar con el ingeniero Fuchs. Él me sugirió realizar una evaluación con un estroboscopio, pero finalmente se tuvo que desestimar porque en Argentina la estroboscopia no, desde el punto de vista legal no estaba como probado, no tenía valor legal. Sí en Estados Unidos, pero no aquí. Así que bueno, finalmente se desestimó. Pero en realidad lo que quiero comentar es la variedad de juicios en los cuales podemos actuar como perito. En mi experiencia tuve pericias dentro de lo que es el transporte público, también en el área de la salud. En algunas del área de la salud yo decidí excusarme porque trabajo en una institución privada y era contra otra institución privada. Entonces, desde el punto de vista ético, me pareció que no era correcto trabajar en esa etapa como perito oficial. Pero también me tocó trabajar como perito en pericias relacionadas a las hipoacusias inducidas por ruido, no solamente en fábricas, sino también en otras áreas laborales también, donde el ruido es intenso, como por ejemplo los call centers. También, por ejemplo, en un despido de una persona en una heladería, que también ponía como prueba un CD.
En ese caso, que eso fue hace unos años atrás, bueno, ya existiendo el laboratorio de voz, pero yo no contaba con esa técnica, convoqué a una colega que colaboró en esta pericia. ¿En qué sentido? Trajo su laboratorio de voz, se colocó en la cabina audiológica, esperamos al actor, pero el actor no apareció. Después les voy a contar qué hacemos en ese caso. También en accidentes de tránsito, de vehículos, tanto de bicicletas, de motos o de autos. O sea que ustedes ven que la gama de pericias en las que se puede actuar es bastante diversa. ¿Cómo es la dinámica de ser perito? Bueno, como les dije, yo les voy a contar mi experiencia. Primero y principal, lo más importante es ser totalmente objetivo. Hay que leer detalladamente los puntos que se solicitan en la pericia. ¿Y dónde se hace eso? En tribunales, y se lee pidiendo el expediente. Debemos tener experiencia y capacitación en el tipo de pericia que se va a solicitar, como les dije antes, que tiene que ver con la construcción de competencias. Pero en el caso de no tener la tecnología o no ser expertos en la materia específica, se puede solicitar la intervención de otro colega. O muchas veces necesitamos otra tecnología que nosotros no la tenemos. El lenguaje que se utiliza debe ser, digamos, muy preciso, pero tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje técnico, porque esto va a ser leído por el juez y por abogados, entonces tiene que ser comprensible. Y tenemos que tener una fundamentación teórica y científica importante para poder realizar esa pericia. Bueno, pero lo principal de esto es primero inscribirse en tribunales. Este es un trámite muy sencillo donde hay una oficina que uno se inscribe. En esa inscripción uno tiene que fijar un domicilio donde va a hacer la pericia. Después Mariano seguramente nos va a comentar, por lo menos en el momento en que yo me inscribí hace muchos años atrás, casi como 40, había que fijar el domicilio alrededor de unas 30 cuadras de tribunales. No sé si eso en este momento es así. Pero bueno, pasamos a integrar una lista. Esta lista, que supongamos va del 1 al 10, yo era perito número 2, y se va nombrando, el juez va nombrando 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 10. Cuando se termina la lista, vuelve a sortear el primer, digamos, vuelve a pedir el primer perito, y así sucesivamente. Una vez que nos han sorteado como peritos, vamos a recibir una cédula de notificación. Si ustedes ven, aquí arriba esa cédula va a tener, digamos, datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es el tribunal que nos han determinado, el juez, la secretaría, el número de expediente y los autos caratulados. Nos dan un tiempo para que nos presentemos, y es allí que nosotros tenemos que ir con esa cédula y presentarnos en ese juzgado donde hemos sido nombrados. Allí entonces vamos a aceptar la pericia. Acá tenemos una forma que seguramente ahora ha cambiado y creo que es de manera digital, no lo sé, eso también lo va a aclarar el doctor Briña luego. En esa aceptación de pericia, nosotros no solamente ponemos nuestros datos filiatorios, sino también vamos a fijar el día, la hora y el domicilio de donde se va a hacer la pericia. Como les dije, hay un número de expediente, pedimos el expediente, y en ese expediente vamos a relevar la información más importante y los puntos que nos piden específicamente para la pericia. Una vez que leemos esto, nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos o qué es lo que espera el tribunal de nosotros, y comenzamos a preparar, ya sea la tecnología o nos ponemos en contacto con otro colega que necesitemos convocar para la pericia, y en el caso de necesitar adelanto de gastos, también en esa aceptación de la pericia lo podemos hacer. En mi experiencia nunca funcionó esto, pero bueno, creo que en eso hay que hacer hincapié. Muchas veces no tenemos los medios económicos porque el chanchito, como ven acá, está vacío, y a veces si convocamos a otro profesional
suele pedir, digamos, sus honorarios por anticipado y esa sería una de las causas, o tenemos que alquilar alguna tecnología, es decir, hay diversos motivos por los cuales podemos pedir adelanto de gastos. Muy bien, habíamos fijado entonces en esa aceptación la fecha y la hora y el día determinado donde se va a presentar el actor y las partes. Nosotros tenemos todo el material preparado, es decir, la pericia se puede realizar en un solo día o en días consecutivos, eso depende de la cantidad de puntos o lo que nos solicite el juzgado. Es muy importante dejar constancia firmada de que el actor concurrió a la pericia con el DNI, con el nombre completo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo conocemos. Entonces, por ahí puede presentarse una persona que no es el actor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. A ese acto pericial puede también apersonarse no solamente el actor, el abogado de parte, el abogado de demandada, el perito de parte y el otro perito también. Entonces, en esa entrevista, particularmente a mí me gusta recabar mucha información de esa entrevista. No nos olvidemos que no solamente es lo que nos cuenta sobre, digamos, el caso que se está exponiendo el actor, sino también la parte actitudinal es muy importante en este caso y de lo que yo tomo bastante información. Luego pasamos a realizar la pericia específicamente con estudios evaluatorios o con test o lo que decidamos hacer para fundamentar luego el informe pericial. Una vez que hacemos todo esto, que terminó la pericia, como les dije, ya sea en un día, en dos o en el tiempo que nos lleve, lo informamos y tenemos que sacar la incapacidad funcional a la que hemos llegado con el acto pericial y de eso también sacar lo que se llama la total obrera. ¿Qué características tiene que tener un informe pericial? Como les dije, y esto hay que ser muy claro, debe ser conciso, debe ser claro, sencillo y debe ser preciso. Y todo contenido que se exponga tiene que tener un orden lógico y estructurado. No podemos hacer una redacción como a veces nos gusta explayarnos en informes, sino que tiene que seguir el orden que nos está pidiendo la pericia en esa etapa probatoria. Se deben evitar los párrafos largos, que resulten ilegibles, que cansen al juez o al abogado, porque si no, nuestro informe pericial no va a ser clave. Bueno, acá les quiero mostrar cómo lo hago yo al informe pericial. No necesariamente tiene que ser estrictamente así, pero bueno, esto fue lo que me dio resultado hacerlo en tantos años de trabajo. Lo primero es colocar los datos que se nos enviaron, o sea, el tribunal, ya sea el juzgado de conciliación o el que sea, el nombre de el número de la secretaría, el nombre del juez o de la jueza, el de la secretaria o secretario y el número de expediente. Luego nuestros datos, los autos caratulados en los cuales hemos sido nombrados y el número de expediente, el domicilio donde se realizó la pericia y luego que se compareció en el día, la fecha y la hora en que se hizo y si hemos convocado a otro profesional, otro colega para realizar o para completar la pericia, también hay que colocarlo. Luego detallo las técnicas que utilice, ya sea en este caso, el ejemplo que puse, fueron los equipos audiológicos y específicamente en este juicio, que bueno, ya les voy a comentar, pedí la colaboración de una colega que hizo una evaluación neurolingüística y se detallaron todos los test que utilizó. Una vez que pasamos a esto, pasamos a las comprobaciones extraídas de ese acto pericial. La primera comprobación es saber que el actor es el que demandaba, es decir, es la persona que estábamos esperando y para eso se le pide toda esa documentación. Luego los antecedentes de la enfermedad que demanda, que surge justamente de esa entrevista personal que hacemos. Como les digo, esto es muy importante porque muchas veces nos podemos acordar de la palabra simulador. Muchas veces hay personas que simulan alguna patología y en esto tenemos que estar muy alertas.
También las gestiones que hemos realizado, la documentación que hemos analizado dentro del expediente, y procedemos a contestar los puntos que se nos ha solicitado. Generalmente los puntos están con 1, 2, 3, inciso tanto y demás. Entonces tenemos que abocarnos a contestarlos tal cual se nos pide. Hacemos un informe de los estudios realizados y luego pasamos a sacar la incapacidad funcional, como les dije, y la total obrera. Por último, damos las conclusiones de la pericia de acuerdo a nuestro parecer como expertos. Y lo más importante para cerrar el informe es decir que se cumplió con la pericia y pedir los honorarios correspondientes, que los regule el juez. En general, o siempre, mejor dicho, eso también me gustaría que después desde el punto de vista jurídico lo aclare el doctor Briña, los honorarios se fijan en unidades joules. Y eso tiene que ver con el porcentaje de nuestros honorarios, como de todos los peritos, tiene relación directa con el monto del juicio y con el monto de la sentencia que va a dar el juez. Que esa es la parte, digamos, más linda para nosotros. Lo importante acá saber es que hay tablas establecidas para la valoración de la incapacidad. La incapacidad auditiva, que puede ser unilateral o bilateral. Para esto tenemos el método AMA, que es la tabla que la creó American Medical Association. Esta asociación fija con respecto a la valoración de la incapacidad conocer cierta metodología para tener en cuenta cuándo es un daño permanente, cuándo es una desventaja permanente y cuándo una incapacidad permanente. La AMA hablaba de que el daño permanente era cuando había una pérdida de más de 25 decibeles, cuando era desventaja permanente que esa pérdida de más 25 decibeles se daba en estas frecuencias, que es el espectro del habla, y una incapacidad permanente ya ahí tomaba dos aspectos, uno médico por un lado y otro jurídico. Y ya en 1964 se introdujo la escala ISO, que es de la International Standard Organization, que reemplazó a la escala ASA, que era American Standard Association, en la calibración de los audiómetros, y por eso estableció más de 15 decibeles en cuanto a la pérdida. Pero después la fórmula de Sabin y Fowler sirvió durante muchos años en este sistema de cálculo para la incapacidad auditiva. También todo esto está accesible en tablas y lo considera en este momento más de 20 decibeles. Y ya en 1979 publicó la modificación, la tabla, la AMA, basándose en las recomendaciones de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Es decir, la incapacidad funcional es una fórmula que está establecida, se suman los datos que da, los valores del oído mejor por 7, se le suma el oído mejor por 7, se suma el oído peor y se divide por 8. Esto nos va a dar la incapacidad funcional. Y a este valor lo vamos a multiplicar por 0.42, que es el 42%, se lo denomina la total obrera. Pero hay otros baremos, como por ejemplo el baremo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros del año 2012, que hizo una actualización en el año 2017 con una app gratuita y muy rápida, donde presenta normas de utilización. Este baremo requiere aplicación de un criterio clínico, como dice aquí, y valora las secuelas y del análisis en sus consecuencias objetivas en la vida diaria del lesionado. Y por ejemplo, cuando hablamos de valoración de cráneo y encéfalo en los síndromes motores de afasia, le da un valor de 30 a la afasia motora de Broca y sensitiva de 50 de comprensión y a la mixta de 7.
Lo que más se usa es en el daño de la capacidad auditiva, es por las ART en este momento y son las 3 audiometrías seriadas con intervalo de 7 días, siempre con un reposo mínimo de 24 horas justamente para contemplar el desplazamiento temporal del umbral auditivo por ruido inducido. Estas 3 audiometrías que se realizan no tienen que tener mayor diferencia de 10 decibeles entre una u otra. Y esto es lo que usan las aseguradoras de riesgo de trabajo actualmente. Bueno, una vez que hemos terminado la pericia, la llevamos a tribunales y la entregamos y la adjuntamos al expediente, viene el momento de la sentencia. Esto es lo que dicta el juez y nos va a llegar una cédula de notificación donde habla de que se ha llegado a la instancia de la sentencia y que se nos ha regulado los honorarios. Pero esto no es tan feliz como decir, bueno, se nos regularon los honorarios y vamos a cobrar enseguida. Esto va a depender de que el que tenga que depositar, deposite el bill metal y que uno pueda recibir esa orden de cobro, que la vamos a recibir en la secretaría correspondiente, y una vez que la recibimos, obviamente cobramos. Esto puede demorar como muy rápido de 6 meses bueno, a muchos años y hay que estar atento a esto. A mí particularmente nunca me llegaba la cédula de notificación con respecto a que ya estaban, sí, la regulación de los honorarios, pero no que el dinero estaba disponible. Así que bueno, uno tiene que ayornarse a la realidad y hacer visitas a tribunales periódicamente para averiguar esto. Ojalá que esto con el tiempo haya cambiado o cambie en algún momento, que esto es lo importante. Así que bueno, esta sería un poco la dinámica de lo que yo he hecho durante todos estos años. Como dice este chanchito, ahí empezamos a llenar nuestras arcas cuando cobramos. Les diría que los honorarios son importantes y es interesante el trabajo. Yo, como les dije, he sido prácticamente autodidacta porque en la época que estudié no se le daba el rigor de la importancia que esto tenía. Yo creo que hoy nuestra disciplina tiene una amplia variedad de espectro de trabajo y esta es una de ellas y las convoco a que puedan inscribirse y que se anoten como peritos porque realmente es muy interesante el trabajo en esta área. También se puede pedir licencia. En el caso mío, en un momento en que realmente yo estaba como muy desbordada por trabajo y por una serie de cosas personales, pedí licencia por un año, se puede hacer y creo que lo otorgan por única vez. Así que bueno, básicamente esto es lo que resulta del trabajo como perito. Las diferentes pericias que me tocaron, como les digo, me enseñaron mucho, fueron muy interesantes y me obligaron a estudiar mucho también. Aquí la vemos a Mafalda bastante preocupada, sigue muy preocupada por el coronavirus y creo que es importante pensar que cualquiera de nosotros no ha estado preocupado o con alguna emoción que lo haya afectado en estos 2 meses que llevamos de cuarentena. La incertidumbre, el miedo, lo económico, es decir, hay muchas cosas que muchas veces nos paraliza el miedo. Entonces, como bien dijo Mafalda que había que enseñarle cosas importantes, también hay que pensar que uno tiene que cambiar lo que cree, es decir, no tener miedo a esto para poder cambiar lo que uno hace y también para cambiar lo que somos. Y eso es lo importante. Perdón, vamos a... Oh, ahí estamos. Bien, entonces que este coronavirus no nos paralice y que este bichito nos permita aprender nuevos hábitos, nuevos conocimientos y saber que de aprender con la experiencia uno nunca se gradúa y que quizás en este momento a veces se ganan cosas y otras veces se aprende. Y creo que este es el momento de que nos tomemos para aprender muchas cosas nuevas. Yo espero que esto les haya servido, que la experiencia, bueno,
les he podido contar por este medio, esto perdón, de hablarle a una pantalla por ahí es un poco, bueno, extraño, ¿no? Pero bueno, sé que hay muchos oídos detrás de todo esto escuchando y espero que les haya sido útil. Les agradezco mucho y bueno, le paso ahora a Mariano para que desde lo jurídico explique con mucho más conocimiento. Bueno, Gladys, muchísimas gracias, excelente. Y esto que yo voy escuchando de Gladys, ¿sí? Fue lo que en algún momento habíamos hablado con Vivi, con Lore, ¿sí? Que era un tema que es tan poco explotado, ¿sí? ¿Sí? Para los fonoaudiólogos, del tema de la pericia en acción judicial, o que está en pocas manos. Fue sugerido el nombre de Gladys. Gladys ha sido alguien que con mucha generosidad ha compartido esto, ¿sí? Me parece que en algún punto el video inicial que quería trasladar Gladys, que vamos a ver si se puede poner al final, habla precisamente de esto de compartir el conocimiento. Y creo que esta comisión directiva, personas como Gladys, con su generosidad, lo que está haciendo es compartiendo una experiencia para efectivamente saber y decirles a todos ustedes que es una posibilidad laboral muy interesante. ¿Sí? Entonces, en este día, el 12 de mayo del 2020, creímos que resultaba oportuno aprovechar la plataforma de Zoom del Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba para precisamente compartir y saber que esta es una posibilidad laboral y obtener genuinos ingresos por parte de un fonoaudiólogo. A ver, lo que en algún punto vamos a tratar de hacer en estos minutos que están asignados para mí es establecer algunas pautas más jurídicas, porque yo creo que lo que hace Gladys es explicar cómo abogado muchas veces podría llegar a tener una incapacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los abogados, que casi somos seres humanos, solemos utilizar un lenguaje tan raro, tan extraño, ¿sí? Y Gladys, cuando dice informe, es una hermosa definición de lo que generalmente el abogado dice, y todos los manuales y todos los códigos de procedimiento dice dictamen pericial. Entonces, efectivamente, un informe pericial es lo mismo que un dictamen, y Gladys va desmembrando para un fonoaudiólogo, ¿sí? Lo que fue su experiencia en tribunales, y todo lo que le costó aprender a ella. Por ejemplo, yo veía en algunos de los escritos que estaba compartiendo Gladys con ustedes, que después se lo podemos mandar a todos, o lo podemos compartir efectivamente, o van a ver la charla grabada. Hay algunas abreviaturas como SS, ¿sí? Que muchas veces, ¿qué significa SS? Bueno, SS es un término, es una abreviatura que se utiliza en los escritos judiciales y significa su señoría. Pero ahora bien, ¿qué es un perito? ¿Sí? Vamos a tratar de brindar y apoyar al concepto que dio Gladys. El perito es un tercero imparcial que, en base al conocimiento de su arte o de su profesión, va a emitir un dictamen pericial para informarle al juez un conocimiento que el juez no tiene, ¿sí? Efectivamente, este dictamen pericial que realiza el perito, solamente el dictamen pericial lo hace el perito oficial, que es alguien que es un tercero que viene a ayudar al juez. ¿Por qué? Porque el juez no puede ser fonoaudiólogo, médico, y todas las otras profesiones. Incluso se puede llegar a traer como perito en un juicio determinado un pintor, o se puede traer como perito un gasista, ¿sí? O un ingeniero, o un fonoaudiólogo. Y no solamente el campo de actuación de un fonoaudiólogo puede estar supeditado, como bien dijo Gladys, a un proceso
proceso laboral, que es generalmente lo que sucede en los procesos laborales para determinar la incapacidad, discapacidad o capacidad diferente que le queda a una persona a raíz de una enfermedad profesional, un accidente o lo que fuere, ¿sí? No es solamente el campo de actuación en el laboral, puede actuar en cualquier ámbito, ¿sí? Entonces, cuando uno se inscribe en la nómina del Poder Judicial, puede terminar siendo sorteado en cualquier causa. Y tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando y estamos compartiendo la experiencia en algún punto hablando de Córdoba Capital, donde hay juzgados de familia, hay juzgados de laborales, hay juzgados civiles y comerciales y hay tribunales penales. Hay algunos fonoaudiólogos que han tenido intervención en conflictos penales para determinar si tal voz era o no era o se podía atribuir a determinada persona. Entonces, muchas veces en el interior o en otras provincias son los juzgados multifueros, ¿sí? Donde hay un solo juzgado donde tiene todas las especialidades. Tranquilamente podemos participar en algunas especialidades o si va a ser en el interior seguramente podemos estar en cualquiera de las especialidades. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que el perito oficial no puede ser cualquiera, sino alguien que está efectivamente en un listado, como bien explicó Gladys. Una vez que estás en ese listado, lo que sucede es que te designan, te notifican a tu domicilio, ¿sí? Y ahora cada vez se está intentando establecer las notificaciones por e-cédula, es decir, una cédula que te llega al sistema de administración de causas, que se llama SAC, que hoy en día los peritos oficiales tienen acceso a ese sistema. Entonces, te llega una notificación virtual, ¿sí? Hoy en día, gracias al COVID, todo es virtual, las reuniones son virtuales, las salidas al boliche son por Zoom, según me han comentado algunos jóvenes, más que salidas es quedarse en su casa, prepararse un trago y ponerse frente a la computadora. Nosotros, Gladys, no lo vamos a entender a esto, me parece, pero bueno, gustos son gustos, generaciones son generaciones. Sin perjuicio de ello, lo que efectivamente llega a la notificación y el perito lo que tiene que hacer es aceptar el cargo. Si el perito no acepta el cargo, no va a poder realizar. ¿Por qué? Porque la aceptación de cargo supone el compromiso del perito de jurar ante el juez que va a desempeñar fielmente su función. ¿Puede aceptar dinero el perito de una de las partes? No, eso es un delito. ¿Puede recibir un adelanto de gastos? Sí, efectivamente, el perito va a poder recibir un adelanto de gastos, como lo explicó Gladys. ¿Qué es un adelanto de gastos? Entregar al perito mediante una orden de pago para que efectivamente el perito tenga ese dinero a cuentas para todos los gastos que se presumen que va a tener que llevar, que puede llegar a desembolsar para efectuar válidamente su tarea. Muchas veces los peritos no saben de esto de adelanto de gastos, lo piden y no lo piden, entonces pierden una buena posibilidad. Y a veces lo solicitan el juzgado y no están dadas las condiciones, entonces el perito tampoco tiene la posibilidad de cobrar el adelanto de gastos. Pero es importante que sepan que efectivamente hay que pedir el adelanto de gastos. La pericia, ¿en qué proceso se enmarca? Generalmente la pericia se da en la etapa probatoria. Podría, y esto es excepcional, darse algún supuesto que antes de la demanda, en lo que se llama una prueba anticipada, se tramite una pericia. Pero siempre es importante decir y dejar en claro que la pericia fundamentalmente y generalmente se da durante la etapa probatoria, ¿sí? Que un juicio normal, porque tengamos en cuenta que hay diferentes procedimientos, pero un juicio normal empieza con una demanda, una contestación de demanda, la apertura de la etapa probatoria, los alegatos y la sentencia. Entonces, nunca un dictamen pericial va a poder desarrollarse después de la sentencia, ¿sí? Se va a tener que desarrollar durante la etapa antes de la demanda, pero nunca después de la sentencia. ¿Qué es lo importante de esto? En la sentencia es en el momento en el que se van a regular los honorarios profesionales,
precio de los estipendios profesionales. ¿Sí? A ver, vamos a establecerlo, vamos a hablarlo en un lenguaje mucho más llano como lo hizo Gladys. Es el modo en el que efectivamente se va a retribuir el trabajo, ¿sí? E incluso el perito tiene la posibilidad de apelar una sentencia donde la regulación de sus honorarios fuese relativamente baja. El tema es que generalmente los peritos adoptan una actitud pasiva con el pleito y lo que suelen hacer es decir, bueno, me regularon esto, voy a ver cómo los cobro y demás. Pero efectivamente, los honorarios regulados en una sentencia, ¿sí? Es como si ustedes tuviesen un pagaré en su favor o un cheque en su favor. Es un título que se puede ejecutar y que no tiene ningún costo para ejecutarlo. Muchas veces la pasividad de los peritos o el desconocimiento o decir, no, voy a tener que contratar a un abogado para cobrar esto, hace que no tengan en cuenta que efectivamente tienen un crédito líquido y exigible respecto a una parte y suelen dejar que prescriban esos honorarios. Mariano, ¿me permitís decir algo que me ¿Sí? olvidé de comentar? Ese es uno de los mitos más grandes que existen. Y no, ¿cómo? ¿Me permitís que diga algo que me olvidé y que creo Por que es favor, Gladys. importante? Usted es la conferencista, yo aporto nada más. No, está bien. No, pero me olvidé de comentar porque dije que lo iba a comentar después y se me pasó. Con respecto al momento de la pericia, cuando uno ha fijado día y hora y domicilio y uno ha establecido todo para hacer la pericia y el actor no comparece, uno dice, bueno, pero en realidad yo estuve presente para hacer ese acto pericial, me pasó específicamente donde había convocado una colega, donde habíamos hecho, digamos, habíamos revisado el material que teníamos que revisar para hacer esa pericia y el actor nunca apareció. Yo ahí pregunté porque tampoco sabía cómo tenía que hacer y también regulan horarios con respecto a eso, que es importante que lo comentes. Y lo otro que quería comentar es que muchos años atrás nosotros ni nos enterábamos que podíamos ser peritos. ¿Por qué? Porque el médico laboral era el que quizás nos pedía colaboración, pero después la pericia la presentaba el médico laboral. Entonces, eso también es importante que lo sepan. Nada más, seguí nomás. No, totalmente. Además me parece muy interesante, muy interesante el aporte porque en algún punto hacer un trabajo y que otro efectivamente lo termine cobrando y firmando, habla de una incapacidad propia que hay que reformarla. Así que me parece muy interesante esta situación. ¿El dictamen pericial, el informe pericial, es obligatorio para el juez? No. El dictamen no es vinculante. El dictamen en algún punto puede llegar a ser tenido en cuenta por el juez y por eso es muy valorable lo que decía Gladys, de que esté fundado. No podemos decir, esto es así. Porque el juez, hoy en día, en tiempos de Google, sí, tranquilamente, es más, nosotros que tenemos jueces conocidos y demás, y muchas veces estamos en determinados ámbitos académicos, ¿sí? Los jueces hoy en día no toman más lo que dicen los peritos como una cuestión, como si viniera de el más allá. Y empiezan a investigar cuando algún concepto oscuro no les gusta o empieza a preguntarle a otros fonoaudiólogos o a otros contadores, ¿sí? Entonces es importante de que el trabajo sea serio. ¿Por qué? Porque además, cuando en el momento en el que ustedes asumen la responsabilidad de ser peritos oficiales, inscribirse en la lista y demás, ya en un segundo le respondemos a Ceci Carbone que tiene una duda al respecto. Cuando se inscriben en esta lista, ustedes pasan a ser en algún punto funcionarios públicos, ¿sí? Y un expediente, no pueden llevarse un expediente y sacarle una hoja al expediente. ¿Por qué? Porque ese expediente es un documento público. Y si ustedes le sacan una hoja, están cometiendo un delito contra el Estado, ¿sí? Y pueden llegar a tener una sanción mucho más gravosa que si sacaran un libro, una hoja de un libro de su casa. ¿Me explico lo que estamos diciendo? Un expediente es un instrumento público, es como si estuviesen robando en una escribanía para que se den cuenta y para que dimensionen lo que efectivamente es
ser perito oficial. Ser perito de parte, ¿sí? No es necesario estar inscrito en ningún listado, pero no podrían ser peritos oficiales y perito de parte en el mismo expediente, ¿sí? No se puede ser juez y parte. Precisamente lo que tiene el perito de parte es que puede contrarrestar las conclusiones a las que arribó el perito oficial. Por ejemplo, vamos a tratar de dar un ejemplo en el ámbito penal. ¿Se acuerdan en su momento cuando hubo un determinado asesinato, que no vamos a tratar de poner nombre para evitar susceptibilidades? Cuando el suicidio, había un perito que decía determinadas cuestiones y había otro perito que decía cosas totalmente diferentes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el perito oficial o los peritos, según la gravedad del asunto, van a llegar a determinadas conclusiones y otra persona puede arribar a diferentes conclusiones, porque al fin y al cabo es conocimiento científico, es conocimiento artístico, es conocimiento práctico. Cada uno, fundándose, puede llegar a tener diferentes apreciaciones. Y ese acto de decir lo que dijo el perito oficial está mal, es lo que se llama la impugnación. ¿Sí? Impugnar un dictamen pericial es decir, está mal por esto, esto y esto. ¿Sí? Ustedes podrían llegar a incluso ser sometidos por parte del juez a que amplíen, rectifiquen o aclaren conceptos oscuros que el juez no llega a comprender en su liviandad de conceptos personales por parte del juez. Tengamos en cuenta que el juez es un abogado, ¿sí? Que ejerce la magistratura y que tiene que resolver una causa. Y va a resolver si el auto de la derecha o el de la izquierda tenía prioridad de paso. Para eso va a pedir un perito, un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero mecánico. Se entiende cuál es la situación. Una de las preguntas que nos estaban haciendo Gladys, ¿sí? Una colega de ustedes, fue ¿qué es lo que sucedía si existe algún lugar que se dicte una especialización para ser perito? Precisamente, Dirigioda, Lore Crespo, estaban trabajando para que a través de FEPUC se pueda realizar una capacitación para todos los peritos. Independientemente de eso, María Marta Zanoli, le comentamos que este tipo de capacitaciones son capacitaciones en las cuales está obligado el colegio profesional a través de una acordada del Tribunal Superior de Justicia para que efectivamente, para cumplimentar con la capacitación. ¿Sí? Si ustedes están más interesados, le pueden pedir a los directivos del colegio y seguir realizando este tipo de capacitaciones o hacer un seminario. Muchas veces el tema es acotado por los tiempos. Hay otra colega que nos está preguntando para Corral de Bustos, no se pudo inscribir en febrero, pero hace rato que anda detrás de eso y nunca se animó a presentarse. Que se anime, Ceci, anímate a presentarte, anda, solicita los datos. A ver, se ha dilatado todo por este tema del COVID, así que cuando efectivamente reabran los tribunales, pedí, porque además no hay fonoaudiólogos, así que es importante tenerlo en cuenta. A ver, las preguntas que tenemos precisamente, ¿los requisitos de inscripción son complicados? No, se encuentran en la página del Poder Judicial y no son complicados, ¿sí? Y además no se exige, más allá de, no se exige una formación complementaria. Con el título ya es suficiente más allá de la capacitación que uno tiene, ¿sí? Entonces, es complejo que una persona que recibe. Desde el punto de vista académico, justamente por eso lo puse, nuestra universidad nos forma desde lo teórico para poder actuar como peritos en el área judicial, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Perdón, ¿es imprescindible ser licenciado? Me están preguntando.
sí. Es el título del Eso lo puede licenciado, explicar es el mejor. que autoriza esto, no al fonoaudiólogo. Otra pregunta, ¿es imprescindible ser licenciado? Entonces, en ese sentido, corresponde que lo aclaren, que obviamente es necesario ser licenciado. Si sos perito en todas las áreas, ¿tenés que ser perito en todas las áreas No, o tiene que ser específico? claro, Eso, no. Gladys. No necesariamente, por eso les aclaro que, como les decía, a mí me tocó actuar en algunas pericias donde yo no tenía la especialidad en voz y convoqué a una profesional que sí tenía la experiencia. O, por ejemplo, me tocó en el juicio en el que puse de ejemplo, que era un accidente de tránsito de una chica que tenía 28 años y que había quedado realmente con una incapacidad muy importante porque había estado en coma varios meses y recuperó el conocimiento, pero no recuperó el habla y parte de su audición. Entonces hubo que hacerle una valoración neurolingüística. Para eso convoqué a una colega con especialidad en eso. O sea, se puede hacer de esa manera, por eso les digo que se puede interactuar con otros profesionales. Lo que sí es muy importante, por lo que decía Mariano, que el mismo juez puede desestimar o pedir ampliación de este dictamen pericial, como dice Mariano, y por eso es tan importante la fundamentación desde lo teórico y lo científico, es decir, aportando bibliografía, que si el juez quiere, en vez de googlear, bueno, tiene la posibilidad de saber en qué nos basamos o en qué nos fundamentamos para poder llegar a las conclusiones que llegamos en ese acto pericial. ¿Cómo funciona en municipios más chicos como Capilla del Monte? Bueno, Laura, en realidad el perito no depende de tribunales, ¿sí? Tiene que haber una oficina que generalmente se llama servicios judiciales donde vas a poder recurrir efectivamente para consultar cuáles son los requisitos y si no, en la página Justicia Córdoba. También nosotros hemos mandado información a lo largo del tiempo desde el área de comunicación cuáles son los requisitos, cómo se llenan los requisitos y demás. María Marta Zanoli, soy presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de La Pampa. Estamos un poco lejos de tener todo tan claro. De hecho, la última pericia que hubo fue el juzgado quien nos notificó que nombraría a una perito. No sabemos mucho de esto. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por estar escuchándonos desde La Pampa, María Marta, ¿sí? Y estar viéndonos. Pero esto es importante y después podemos seguir por privado o piden el número. Muchas veces en lugares donde son más pequeños y no hay listado, se puede llegar a presentar 2 o 3 personas, ¿sí? 2 o 3 licenciados, para que efectivamente se elija entre esa nómina y uno de ellos lleve adelante el tema de las pericias. Creo que están contestadas todas las preguntas. Creo que también fuimos diciendo, Gladys, alguna de las respuestas de lo que efectivamente va a ser el examen, así que esperemos haber cumplido con todo. Licenciada Crespo, todo suyo el auditorio. Bueno, un montón de gracias por toda su preparación, su disertación, por las reuniones que tuvimos antes. Mariano, nuestro asesor legal, muchísimas gracias también. A todo el equipo, esta presentación y esta conferencia, que es nuestra primera conferencia online, así que yo creo que hemos sorteado todos los inconvenientes técnicos para que se pueda dar y para poder hacer esta conferencia en este día tan especial para nosotras. Esto es parte de un trabajo, como dijo Cari al principio, muy unido de todas las secretarías y de todo el consejo de colegio, además de nuestros asesores y además de Gladys en esta participación. Solo algunas aclaraciones antes de pasarle la palabra a Vivi y a Cari. Vamos a recordar que el material está todo grabado y que lo van a tener disponible
Gladys muy generosamente nos ha dado un material para que les podamos compartir, así que eso les va a llegar por mail. Al igual que el video, Gladys, vamos a tomar esa decisión, vamos a enviar el Bueno, video junto al material, para que así lo puedan lo ver. podemos compartir a los asistentes. Perfecto. Paso. Vamos en la invitación, van a tener, ¿cómo, Gladys? No, no, digo, pongo el final. Sí, dale, dale, esa tiene la placa final. Oh, Eh, a ver. entonces, les va a aparecer luego unas preguntitas que son las necesarias para después obtener el certificado. Y le voy a pasar la palabra a Vivi Gioda, que es nuestra de colegio. Ella les va a contar, además de que es parte de esta relación con FEPUC, participaba Mariano, y vista por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar. Compartirles que la Secretaría de Extensión, que está conformada por Luciana Pastorino y yo, participamos activamente de las reuniones de la Comisión de Peritos de FEPUC y se está organizando un curso que va a ser online en los juicios. Muchísimos temas. Cuando dispongamos de esa información, cuando ya esté la fecha lista, lo compartiremos en la página. También quizás los que estén interesados en hacer esta formación. Será gratuita y planteado ahora, no sé. Solo sepan que los mensajes y las flores que les están mandando son un montón, hay muchas gracias, muchas felicitaciones, así que nos alegra una conferencia haya sido del agrado de todas y de todos, y que esta dupla que tenemos ahí conformada entre Mariano y Gladys, bueno, haya podido brindar esta charla para ustedes. Ahora le paso la palabra a Cari. Bueno, nada más que agradecer, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido esta conferencia de pericias fonoaudiológicas, igual que el año pasado, fue muy buena y creo que esto estuvo mejor todavía, porque sí, porque por lo que estamos leyendo en los mensajes hay gente de todos lados, Puerto Deseado, de Salta, de La Pampa, no sé si me van a faltar un montón de lugares, pero la verdad que esto... Tucumán. De Tucumán, hay gente de muchos lados y creo que bueno, eso es un gran avance para todos, para todas nosotras también, para la fonoaudiología en general. Creo que tenemos que verle el lado positivo a esta situación complicada que nos está llevando a adaptarnos, pero bueno, de alguna manera nos estamos uniendo de una forma distinta, de una forma diferente, trabajando para la fonoaudiología. Creo que hacer una fonoaudiología federal, eso es el próximo paso, es conversación, esta conferencia que se pudo dar, que tuvo esta apertura hacia otras provincias, bueno, en todo lo que nos falta. Colaboración, esperamos que sigan participando de esta manera. El consejo del Colegio de Fonoaudiólogos, que creo que es el mejor equipo, trabajando mucho, y la verdad que, bueno, espero que se noten esas cositas pequeñas, y si no se notan, acá estamos, seguimos haciéndolas. Hay mucho todavía por hacer, por seguir creciendo, así que bueno, nada, agradeciendo a toda la gente que está en este momento en esta charla. No tengo nada más para decir, muchas gracias. Cari, ¿podemos invitar a todas a que se pongan su camarita? Sí, como si estuviéramos deja de compartir, pone deja de compartir en tu compu.
¿Yo? Y todos podemos... Segunditos. No. Todavía, Gladys. ¿Qué tengo que hacer? No, o soy yo sola. Perdón, se ha detenido la función de Deja de compartir. compartirla. Ahí está, ¿Qué tengo que perfecto, hacer? perfecto. en la pantalla. Bárbaro, bárbaro, Gladys. Ahí Ah, estamos. bueno. Ahí lo veo grande a Ah, Mariano. estamos. Eso. Ahí. Ahora nos vamos a Ahí poner todos estamos, ahí estamos. prendidas. A ver si podemos. Ahí está. Tenemos 5 páginas de Zoom, buenísimo que se aparezcan todos, están todos los nombres bien puestos, así que desde ya muchas gracias. Hay una que no tiene cámara, bueno, no importa, no importa, va a estar tu nombre. ¿Tomás vos la Voy- todo, Cari? yo voy sacando las fotos, si quieren, Dale. todas con sonrisa y les aviso que van a ser varias, así que espérenme. Hay examen Hay después. una, esa fue la primera página, no sé quién sale en cada una, así que ahí vamos por la segunda página. ¡Qué emoción! Tercer página, preparados, con sonrisas. Muy bien, vamos por la cuarta página. ¡Wow! Son un montón. Acá hay gente en la cuarta página. ¿Qué pasa? Se me han ido. Vamos que activamos. Activen las cámaras. Muy bien. Última página. Eso, ahí estamos todas. Todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay gente que estamos viendo más seguido porque se están participando en otras comisiones, creciendo para que avancemos, para que... con mate, con algo hay que brindar. Así que, bueno, un saludo grande a todos. Esperemos que esto nos siga uniendo mucho, muchísimo. Que pronto nos podamos ver. La gente que está un poquito lejos, ojalá que puedan venir en algún momento y podamos conocernos personalmente. Muchas gracias por participar. Y bueno, mañana van a empezar a tener todo el material disponible de la conferencia de hoy, gracias a los disertantes de lujo que tenemos. Un abrazo desde lejos. Adiós. Bueno, Gracias a todos. gracias. Perdón por tanto silencio, nos puede llegar a ser un lío, pero bueno. Gracias a todos por participar. Adiós. Chau, chau. Chao, hasta luego, Adiós. que anden muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Feliz día. ¡Feliz día! Bien. Tapame con su Gracias, gracias igualmente para todas. Ujú. Bueno, Feliz gracias. día. Gracias. Qué lindo verlas a todas. Sí, mucha gente y gente linda. Por ahí está Silvia, que la quería ver. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale. ¿Querés poner una musiquita, Loreo? Ah, ¿quién tiene la...? ¿Quién Sí. tiene el hospedaje? Corta, negra. Ya probamos y se escucha como muy cortado. Sí. Así que un canto hace alguien. ¿Quieren que cante? Dale, Dale, a Brineta, ver. por favor. Dale, canta. Después Perdón, de la ¿el examen? conferencia. ¿Van a explicar cómo es el examen? No, ¿Que no. lo explicamos. matrícula? Ya lo explicamos. ¿No lo explicaron al principio? Sí, sí. El letrado sugiere que el que no pueda contestar bien las preguntas, retirada de matrícula, directamente. Pago de multa. Es un chiste, chicas, es un chiste. Es un chiste, un chiste. Bueno, gracias. Uf. Bueno,
Bueno, gracias Gladys. No, gracias a Muy ustedes, bueno. la verdad que ha sido un placer, pero bueno, uno un poco nervioso por hablarle a una computadora, pero había No, tenido... le hablaste a mucha gente, Gladys, le ¿Cómo? hablaste a mucha gente, que Sí, le hablaste sí, a mucha gente, sí, ciento y sí, pico de personas éramos, así lo sé, que lo sé. muy He bien. tenido otras experiencias de este tipo, vos lo sabés, pero bueno, esto de hacerlo así tan local, bueno, daba un poco de, de susto, pero bueno, creo que salió. Estuvo todo perfecto. Bueno, gracias. Mañana vamos a enviar tu videíto, vamos a enviarlo mañana también. Sí, sí, Cuando porque salga está muy bueno y nos sirve de la... para todo en la vida. Un beso grande a todos. Chau, chau. Gracias. Gladys. Chao, Chao. hasta luego. Fíjate, Lore, si acá tenés vos el hospedaje, en la admisión, digo,